creo que no hemos visto un mariscal de campo que me llame tanto la atención verlo, pero ya de titular en la NFL, como Joe Burrow desde Andrew Luck. Hola a todos, bienvenidos a 4 Downs NFL en español. Mi nombre es Mauricio Rodríguez, escritor. Es otra introducción. Mi nombre es Mauricio Rodríguez, acompañado por mi hermano y coanfitrión Daniel Rodríguez. El día de hoy, pues, como ya lo saben, muy especial porque estamos en abril. El día de hoy, Dani, vamos a hablar precisamente del draft de la NFL, pero de una posición en específico. Vamos a adentrarnos en los quarterbacks. Exacto, nos vamos a enfocar en los quarterbacks, que son muchos, ¿verdad? Están los más famosos, que son Tua Tagovailoa, Joe Burrow, Justin Herbert, Jordan Love, pero también está Jake Fromm, Jalen Hurts, Jacob Eason. Hay otros nombres de los cuales podemos hablar para este draft y enfocarnos más en lo que vimos nosotros en nuestro report colegial y lo que se está escuchando ahí en lo que se lee pues en todos los analistas. Así es. ¿Quiénes son los quarterbacks de la NFL? Y creo que tenemos que empezar por el orden lógico, que el orden lógico pues es comenzar por Joe Burrow, que va a ser el primer pick de este NFL Draft a los Cincinnati Bengals. Sí hay rumores de que Miami quiera hacer un trade por ahí, pero es poco probable. Yo creo que Joe Burrow definitivamente va a Cincinnati. Y bueno, Joe Burrow, un jugador que se apoderó del fútbol americano colegial la temporada pasada durante el 2019, pero lleva ahí en la imagen desde el 2017, cuando iba a ser el quarterback banca y es que te pones a ver los nombres y te teletransportas a un tiempo completamente distinto en colegial. En el 2017 iba a ser el banca de JT Barrett en Ohio State, y luego se lesiona y su banca se convierte en Dwayne Haskins, y Dwayne Haskins en el 2018 ya tiene el puesto de titular prácticamente, y es por eso que en el 2018 Joe Burrow se va a la Universidad de LSU, se transfiere, juega en el 2018, pero nada como lo que vimos en el 2019. No, claro que no, en sí el equipo entero, el mundo, lo que vimos el año pasado. Joe Burrow tuvo una temporada, ahora sí que para el recuerdo, para algo que probablemente, hasta ahorita personalmente creo que la mejor temporada de Corea que me ha tocado ver. Quizás hemos visto jugadores que han dominado un poquito más individualmente, como podría ser Johnny Manziel, lo que hacía él, o lo que hizo Pete Young en su momento con los Longhorns, pero Joe Burrow, tremendo lo que logró. Mucha gente quiere achacarle el hecho que fue banqueado por JT Barrett y fue banqueado por Dwayne Haskins, ambos quarterbacks que terminan siendo finalistas en la votación del Heisman en el 2017 y en el 2018. Y hay que hacer la diferencia de que ser banqueado no es lo mismo a mantenerte en la banca. Ajá. No es lo mismo. Ser banqueado es tú eres el titular y un banca te banquea. Pero más bien Joe Burrow llegó a un escenario en el que JT Barrett ya era el titular. Exacto. Y bueno, igual y no le ven lo suficiente en un entrenamiento, etcétera, como para convertirse en el titular. Y luego lo mismo con Dwayne Haskins. Y luego ya en LSU es cuando se convierte en el quarterback titular. Y todos los quarterbacks hicieron números impresionantes en sus años en los que se quedaron como titular. Y al final de cuentas los Buckeyes terminan con Justin Fields, quien también tuvo un super año en el 2019 y que el próximo año se espera que sea, bueno, seguramente va a ser uno de los candidatos más sonados para el draft, junto con Trevor Lawrence de la Universidad de Clemson. Entonces, Joe Burrow, talento muy, muy bueno. Muchos los comentarios son que no tiene el mejor brazo de la clase, o que no es de los mejores brazos de la clase. Está Tua Tagovailoa, Justin Herbert y Jordan Love con mejor fuerza en el brazo, y que también le quieran achacar el hecho de que igual y no fue Joe Burrow lo que convirtió a LSU en lo que fue, sino todo el talento que había, que era un talento impresionante. Lo que y el esquema también y se el le esquema ataca. de Joe Brady, quien ya es coordinador ofensivo en los Panteras de Carolina. Pero creo que también tienes que ver los pases que ponía Joe Burrow, y como vi una vez un tweet de Connor Rogers, quizás los mejores pases a veces eran los que eran incompletos porque el receptor lo soltaba, o porque pasaba una interferencia de pase, o por lo que sea, porque la posición del balón, la puntería con la que encuentra Joe Burrow es pero wow. Es un jugador que en la temporada del 2019 realmente no lo vimos mal. No, en ningún punto de la temporada vimos a Joe Burrow y dijimos, qué mal está jugando. Realmente no lo vimos, y luego llega el escenario grande, el momento en el que va a empezar a batallar, entre comillas, en el campeonato de la SEC, en los playoffs, y ataca y destroza a cada una de las defensivas que se termina
enfrentando. Y la verdad es que Joe Burrow en los escenarios más grandes fue donde más terminó brillando. Es un jugador inteligente, es un jugador que ahorita mencionabas tú lo del brazo, que sí, es lo que más se le critica. El brazo Ajá. que igual le dicen que en los pases profundos muchas veces, terminaban en touchdowns, pero muchas veces que iban un poquito cortos. O también se le critica que la velocidad a la hora de lanzar el balón es buena, pero no se dice que sea algo como espectacular, como todos tenemos la idea, pero sigue siendo un jugador que yo creo que demostró, primero que nada, que es maduro, que está tranquilo en ese tipo de momentos y que es extremadamente acertado con su puntería. Porque la verdad es que ponía el pase donde lo quería. Sí, no, y me gusta mucho el punto que dices de que ha vivido esos momentos y los ha vivido de una manera impresionante y que al final de cuentas tú lo ves a Joe Burrow y la foto famosa que se hizo él después del campeonato en el que está fumando un puro, te das cuenta que sí es sangrón entre comillas, pero ¿sabes qué? Para ser un quarterback en la NFL tienes que ser así. Tienes que tener ese tipo de personalidad, esa confianza en ti mismo de que yo logro hacer lo que yo quiera hacer, porque es la presión con la que vas a estar jugando y la presión contra la que vas a enfrentar. Y si victorias a Alabama, a Georgia, a Clemson, a Ohio State a Oklahoma. Sí. Oklahoma, Clemson, Georgia y Alabama, ninguna de ellas como local. Así Ninguna. es. Ahora, personalidades, que por cierto, ese tipo de personalidad, uno de los quarterbacks de los que vamos a mencionar el día de hoy, se quejan mucho de que de plano no tiene esa mentalidad. Y ahorita llegaremos a ese jugador, pero a pesar de esa personalidad de, entre comillas, sangrón, porque yo lo veía en entrevistas y todo, y sí pensabas de que, como que algo no te terminaba de latir, como que es muy frío, pero en verdad es uno de los top 2, yo creo, top 2 discursos de trofeo Heisman que más recuerdo y que realmente terminé llorando aquí en la estancia mientras veía en esta pantalla el discurso de Joe Burrow. Y es literalmente porque lloré porque realmente vimos una parte de Joe Burrow que no habíamos visto para nada. Y vaya, agradece a su línea ofensiva y no dice gracias a mi línea ofensiva. No, dice gracias a fulano, gracias a Perengano, y dice los 5 nombres de esa línea que tanto le ayudó en LSU. Le agradece a Ed Orgeron, el coach de la Universidad de los Tigers, por haber, Ed Orgeron, así es, el coach Joe, por lo que hizo por él, y le dice, no sabes lo que significas para mí y para mi familia, y fue algo bastante genial. Creo que nos mostró un lado que no habíamos visto de él, y como dices tú, excesivamente confiado en el sentido en el que veía las entrevistas, y él nunca dudó que iban a ganarle a Clemson en el campeonato nacional, pero de todas maneras creo que es un gran jugador. Yo no tengo duda alguna de que debe ser el pick número 1 para los Cincinnati Bengals. ¿Qué va a hacer? Lo va a hacer y va a jugar bien. Va a ser el pick número 1. Queda saber entre si van a ser para los Bengalíes de Cincinnati o si va a ser para los Delfines de Miami, quien creo que son el único posible equipo que podrían tradear para subir al pick número 1 y llevarse a Joe Burrow. Yo creo que no lo van a hacer. Creo que no lo van a hacer específicamente porque estoy de acuerdo con muchos de los analistas que Cincinnati, si tú eres Miami y le llamas a Cincinnati debe contestar y decir, mira, sube al 3 a Detroit y luego me llamas a ver qué onda. Yo no voy a caer el 5. Exacto. Sube al 3 y cuando estés en el 3 me llamas y vemos qué podemos hacer para que yo caiga al 3 y de esa manera seguramente te llevas a Tua Tagovailoa si es tu segundo quarterback. Pero este tema del COVID-19 hace muy difícil el medir qué es lo que va a hacer de Tua Tagovailoa por el hecho de que no le puedes hacer un examen físico con tus doctores de confianza, con tu staff entero para saber si ya está sano y qué tan sano se puede mantener durante una temporada de la NFL de 16 partidos con golpes mucho más bruscos de los que recibían en la NFL. Y que ahí entramos con Tua Tagovailoa, quarterback de la Universidad de Alabama, que viene como prospecto en consenso, es el segundo mejor. O sea, realmente esa es como la opinión general. El segundo mejor quarterback que hay en este NFL Draft. Opinión que no sé tú, yo comparto. Sí. Yo comparto a Tua Tagovailoa, el segundo mejor quarterback en este proceso, en este evento de este año. Y bueno, Tua, esa preocupación de tamaño monumental, que es la de la lesión de cadera. Que no solamente es esa, porque son varias lesiones las que ha tenido. Dos espinillas. Dos, precisamente, de hecho, él tiene 3 cirugías en un lapso de 11 meses. En un lapso de 11 meses, Tua Tagovailoa tiene 3 cirugías. Una en cada tobillo. Que se menciona que lo regular hubiera sido que para esas lesiones que ha tenido tobillo no se practique cirugía, pero Alabama decidió
practicar la cirugía en Tua Tagovailoa, a pesar de que no es el consenso médico de que se lesionó el tobillo y para ese tipo de lesión hay que operarlo. No es normal que eso suceda. Sin embargo, Alabama decidió que era lo mejor para el mariscal de campo. Así es. Y luego viene la lesión más preocupante de todas, que es la de la cadera, que se disloca la cadera en el partido contra la Universidad de Auburn. Y me gustaría mencionar que obviamente es una lesión muy seria, pero sí se exageró un poco en el momento la magnitud de la lesión, y de hecho me incluyo en esa primer parte del proceso como aficionado, y en Twitter creo que también pues fui parte quizá de ese pánico que se apoderó de todos nosotros aficionados del fútbol americano colegial, porque inmediatamente jala comparaciones de la lesión que le terminó la carrera a uno de los mejores atletas que ha pisado este mundo, que es Bo Jackson. Porque Bo Jackson, así es como muere su carrera. Sin embargo, Bo Jackson jugó lesionado. O sea, Bo Jackson continuó jugando después de sufrir ese tipo de lesión sin haber tenido un proceso quirúrgico que obviamente Tua Tagovailoa tuvo. Y me gustó ahorita el punto que hiciste de los exámenes médicos, porque sí ha habido muchos exámenes médicos que se ha reportado como buenas noticias, pero todos han sido de su equipo, de su equipo de representativos. No, y ya de médicos terceros. Así es. Pero que al final de cuentas, por alguna razón, no son un médico de un equipo de la NFL. Así es. Porque no hay ningún equipo que esté confiando en ellos al 100%, y lamentablemente los médicos de los equipos no pueden en este momento hacer ningún examen médico. Porque como dice Jerry Seinfeld, ¿quién es el mejor doctor? Es mi doctor. Porque yo voy al mejor doctor, ni modo que vaya al peor doctor, ¿no? Pero fuera de broma, sí, ese es el gran problema y la gran incógnita con Tua Tagovailoa, y tú y yo ya platicábamos eso desde la semana pasada, si no me equivoco. No solamente puede jugar ya, sino puede tener una carrera en la NFL realmente con tantas preocupaciones de lesión. Exacto. Ahora, otras preocupaciones que tiene el quarterback de Alabama, obviamente son las mismas preocupaciones que tiene cualquier jugador de Alabama. Es producto del sistema, es producto de Tua Tagovailoa, de que jugó con Henry Rocks y Jerry Jeudy, quienes ambos van a ser picks de primera ronda este año, y Devonta Smith, o el receptor Smith, el que se quedó. No me acuerdo Devon el Smith, nombre. creo que es Devonta Smith, que se quedó a pesar de que tenía potencial de ser pick de primera o segunda ronda este año. Nick Probablemente Saban, probablemente segunda. Nick Saban lo convenció de que se quedara, y tienes esos tres jugadores. Tienes una línea ofensiva que año tras año genera 2 o 3 jugadores titulares en la NFL, y no sabes qué es lo que va a hacer de Tua Tagovailoa. Ahora, otra cosa, Tua Tagovailoa es bueno corriendo, pero no es lo mejor que hace. Para nada. Quizás, creo yo, mi opinión es que en la NFL no deberían usarlo ni siquiera para correr. No, es bueno lanzando, es bueno moviéndose en el bolsillo, tiene completo control de la línea de scrimmage. Por ejemplo, o sea, literalmente él sí cambia jugadas, identifica defensivas, puede ajustar bien la protección. Es uno de los quarterbacks que yo creo más control hemos visto que le han dado en el colegial en los últimos años, por así decirlo. De este tipo de prospectos. De este tipo de obviamente. prospectos, claro que sí. Porque igual ya hay uno que le dan control por completo en, no sé, Chattanooga, cosas por el estilo. Ahora, ¿no? Otro problema que puede llegar a tener Tua Tagovailoa es que es zurdo. Es un quarterback zurdo, y en la NFL no hay quarterbacks zurdos por múltiples razones. La línea ofensiva tiene que jugar de una manera distinta, porque obviamente ahora el lado derecho y el lado ciego del quarterback es el lado derecho en vez del lado izquierdo. Entonces tus prioridades en tackles cambian, la forma en que los tackles tienen que jugar cambian, y el balón gira de una manera distinta al salir de la mano de un brazo zurdo. Entonces los receptores enteros, todo tu cuerpo de receptores se tiene que ajustar a un quarterback zurdo, y eso es otro de los problemas que podrían llegar a hacer una bronca para Tua Tagovailoa y el equipo que lo selecciona. Si usted está en casa y es zurdo, no se sienta mal, simplemente es pues una realidad en la NFL, ¿no? Y yo concuerdo con un amigo de nosotros del por qué dejaron de existir los quarterbacks zurdos. ¿Por qué? Y es porque si tú tienes buen brazo, en Estados Unidos obviamente, que es los que producen quarterback, claro, ¿verdad? Si tú tienes buen brazo y eres zurdo, tienes complicaciones para jugar fútbol americano como quarterback, pero eres el mejor talento posible en la posición de pitcher en la MLB. Entonces, ¿por qué te van a mover hacia un lugar donde puedes tener complicaciones cuando por este lado te puedes hacer pero tan bueno? Pasemos a Justin Herbert, porque ya nos trabamos un poquito ahí con Tua Tagovailoa.
Justin Herbert es un jugador que, bueno, primero que nada me gustaría mencionar, ha sido titular 4 años. Los 4 años de su carrera como quarterback de la Universidad de Oregon fue titular. Es el que le siguió prácticamente a Marcus Mariota. No fue de manera automática. No, porque él llega en el 2015 a la NFL, si no me equivoco, fue Marcus Mariota. un año después. ¿Quién habrá jugado? Me llamó la atención quién habrá jugado esa temporada entre Marcus Mariota y Justin Herbert. Pero bueno, es lo de menos. Justin Herbert es un jugador que sabe moverse bastante bien en el bolsillo. De repente se quejan mucho de que se sostiene bastante el balón y creo que eso es verdad. Creo que es un jugador que igual y no te da ese valor agregado de poder hacer una jugada buena cuando se rompe la jugada. Creo a pesar de que es atlético. A pesar de que es atlético, le falta un movimiento de pies más suave y sobre todo no aprovecha cuando las defensivas cargan, no aprovecha cómo deshacerse de ese balón rápido y atacar el blitz. Ajá. Ahora, mencionaste titular por 4 años en Oregon. Así es. Y creo que a pesar de que es su fuerte, uno de sus fuertes, creo que es una de sus mayores debilidades. Si tú tienes 4 años de titularidad del calibre de Oregon y tienen dudas sobre ti, es por algo. Para mí es una bandera súper roja que 4 años de titular en un equipo Power 5 y que tengan dudas sobre ti los equipos. Oye, si ya no viste lo suficiente de él en 4 años como titular en Oregon, creo que es muy preocupante que nunca lo haya arreglado sus problemas. Cuando tuvo todas y cada una de las oportunidades del mundo en Oregon para arreglarlas o para enseñar que la estaba arreglando. Ahora, otra de las cosas que se menciona es que no es un líder nato, no es me gustaría nada más intervenir ahí rápidamente porque si bien estoy de acuerdo en lo que dices, me gustaría también aclarar que sí hay dudas, pero al mismo tiempo se proyecta como un pick top 7. Ah, no, claro, se proyecta como uno de los mejores picks que hay. O sea, hay dudas, pero no tantas dudas. No hay tantas dudas y obviamente no sabemos exactamente qué es lo que piensan los diferentes equipos y diferentes gerencias generales. Puede haber una gerencia que diga, ¿sabes qué? Justin Herbert es mi quarterback 1 de este draft, es mejor que tú y es mejor que Joe Burrow, no me importa lo que digan los analistas o lo que diga el público. O puede haber gente que diga, ¿sabes qué? Justin Herbert es un quarterback talento segunda, tercera ronda, ¿verdad? Así es. Muy variado, pero creo que tiene muchas dudas este prospecto de la Universidad de Oregon y me preocupa eso. Ahora, hay que ser justos. Volvió al colegial del año pasado, a pesar de que las recomendaciones eran que no volviera, que se declarara para el draft y podría haber sido un pick de primera ronda, quizás después de después de Kyler Murray y Daniel Jones de la Universidad de Duke, quizás pudo haber sido el tercer quarterback, no lo sabemos. En vez de Haskins, es cierto. En vez de Haskins, quien ahorita hay dudas de quizás. Ahorita hay dudas de que Redskins vaya por un quarterback también, que sería una de las sorpresas más grandes que podría haber en este NFL Draft 2020, pero Redskins tiene el pick número 2 y tiene un gran jugador ahí en la mesa que se llama Chase Young, cazacabezas de Ohio State, pero si no les gusta Dwayne Haskins, si les gusta un Justin Herbert, un Tua Tagovailoa o lo que sea, sabemos. Ahí podrías hacer sabemos qué es lo que pick. puede pasar, pero bueno. Lo que decía, volvió y terminó ganando un tazón de New Year's Six con la Universidad de Oregon, Justin Herbert el año pasado. Eso es muy bueno. Creo que se puso una meta y la logró. Creo que eso es bueno. Creo que va a ser, como tú dices, el tercer quarterback seleccionado. Si no es que sorprende Miami y se va por Justin Herbert en vez de Tua Tagovailoa. ¿Por qué pueda jugar en el 2020 o por qué? Porque podría ser, porque hay comentarios de que parece que hay gente en la gerencia general de los Delfines de Miami que prefieren a Justin Herbert sobre Tua Tagovailoa y los problemas médicos que Tua Tagovailoa te trae. No que creo que creo que debería de suceder. Creo que Justin Herbert no debería ser el quarterback número 2 seleccionado en este draft. Entiendo que pues bueno, lo que pasará, ¿verdad? Si el equipo prefiere a Justin Herbert en vez de Tua Tagovailoa y sus problemas de salud, pues también lo entiendo, y al final de cuentas Justin Herbert tiene mucho talento. Tiene quizás el techo más grande de todos estos quarterbacks. Así es, podría ser. Y hay otros nombres que también tenemos que mencionar. Pero Justin Herbert, que quizás tiene un techo más grande, pero quizás un poquito más complicado. Más riesgoso. Más riesgoso que lleguen a ese techo. Que ahorita es el siguiente quarterback del que vamos a hablar. Exacto. Pero Justin Herbert, ahorita platicábamos de un jugador que se dice que no tiene la mentalidad alfa y que no tiene esta mentalidad tan competitiva como la que platicábamos cuando Joe Burrow. Se dice que Justin Herbert no tiene esa actitud.
Que ¿Quién incluso sabe está qué tanto llorado problema sea? en el joro. Que incluso ha llorado en el huddle. A media jugada. Hay comentarios de que está llorando en el trajo- joro de la presión que tiene. Joe Burrow, Tua Tagovailoa, Bueno, ese es otro tema. Justin Herbert y el cuarto quarterback que tenemos aquí anotado es Jordan Love. Es un nombre mucho menos conocido. Viene de la Universidad de Utah State, una de esas universidades que igual y no se conocen tanto, al menos en México, porque en México no se cubre tanto el fútbol americano colegial, pero ahí está Jordan Love. ¿Y quién es? Es un quarterback que tiene un brazo espectacular, un brazo lleno de potencial y un brazo lleno de talento, Sí. pero con muchas preocupaciones de conocimiento, de instintos y de toma de decisiones. Ese es el problema de Jordan Love. Jordan Love, quien tuvo una cantidad exagerada de intercepciones el año pasado, para prácticamente cualquier quarterback no llamado Jameis Winston, fue una cantidad elevada de intercepciones las que tiró Jordan Love. Claro, tuvo talento muy bajo en posición de receptor, en posición de línea ofensiva. Mucha gente cree que estaba forzando sus lanzamientos, intentando hacer jugadas cuando las jugadas no estaban ahí, porque simplemente estaba desesperado por poder lograr algo con la Universidad de Utah State. Personalmente es un quarterback que no vi mucho este año, es una universidad que no vi, que no puedo, no hay mucha opinión que pueda hacer al respecto de lo que me tocó ver en juegos importantes o algo así del quarterback de Utah State, pero lo que sí vimos fue el año pasado, lo vimos un poquito más quizás, año pasado 2018, donde sus números fueron mejores y parecía que iba una trayectoria muy pero muy positiva hacia el 2019, pero la ausencia de talento y la salida de talento del equipo de Utah State puede que le hayan afectado mucho. Es un prospecto muy polémico, no sabemos qué es lo que vaya a traer, porque bien puede ser un Cam Newton, o mejor que un Cam Newton, o puede ser, no lo sé. Y el brazo, para que se den una idea, obviamente el brazo, no todo en general, pero el brazo se compara con el tipo de talento físico específicamente, por ejemplo, un Patrick Mahomes cuando estaba en Texas Tech, que puede hacer ese tipo de lanzamientos a pesar de no estar plantado, a pesar de tener mal footwork, etcétera, etcétera. Ese es Jordan Love y por eso se ve como un prospecto de mucho riesgo, de mucho potencial. Algunos lo ven en la primera ronda, algunos lo ven en la segunda, pero prácticamente de ahí no baja, o al menos no parece que vaya a bajar. En nuestro mock draft salió de la segunda ronda, es de la primera ronda, es más probable que no suceda. Es más probable que sí sea seleccionado en la primera ronda, porque va a haber algún equipo que va a decir, si puedo convertir a Jordan Love en un Patrick Mahomes región 4, va a valer la pena la selección. Los siguientes dos quarterbacks que vamos a mencionar son quarterbacks que en un momento en sus carreras lucieron como algo extremadamente prometedor, como un quarterback que no manches se vaya en la primera ronda cuando llegue su draft. Los siguientes dos, el primero es Jacob Eason, que viene de la universidad de Washington. Es el quarterback que en su momento puso a Washington como un contendiente realmente en la imagen nacional. Jacob Eason, quarterback con muy buen brazo, pero también con mucho por recorrer en cuestión de decisiones. Pero de todas maneras, Jacob Eason, cuando llega a la imagen del fútbol americano colegial, llega como un recluta high school espectacular, y precisamente ahorita que lo recordamos, llega con Georgia y era un jugador que se esperaba mucho de él y después termina transfiriéndose ahora en esta era nueva de transferencias que estamos viendo en el colegial, y por eso es que Jacob Eason también tiene tanto en la imagen del colegial, porque está en el 2016, en el 2018 no juega porque es la regla para poderse transferir en ese escenario, y ya en el 2019 lo vemos tomar el control. Muy maldita regla, como no entiendo esas reglas en la fútbol americano colegial, pero sí, al final de cuentas, un prospecto que pasó de una escuela SEC a una escuela también de top 5, de Power 5 en la Universidad de Washington, que si no me equivoco es Pac-12. Pac-12, Washington es Pac-12. De SEC a Pac-12, entonces al final de cuentas, cuando te están peleando equipos así, estás muy bien y tienes mucho talento. No sabemos qué es lo que va a traer ese jugador en su forma de madurar en la NFL, pero sí es un prospecto que quizás segundo o tercer día del draft, tercer día ya quizás no va a estar ahí, es un jugador que tiene potencial, como mencionabas, para los Steelers de Pittsburgh o equipos, no lo sé, como lo pueden ser los Santos de Nueva Orleans,
también. Y para complementar lo que decía, porque muchas veces con este tipo de quarterbacks que igual ya no brillaron tanto en college como se planeaba, es importante también remontarse a lo que se vivía de ellos en prepa, porque es el potencial. ¿Y qué tal que un jugador, y eso es cierto para todos los prospectos en todas las posiciones, qué tal que un jugador cayó en el esquema equivocado o no tenía un buen equipo que lo rodeara? Jacob Eason era el prospecto quarterback número 2 en su clase de reclutamiento de jugador de preparatoria y el jugador número 5 en promedio de todos los jugadores disponibles en prepa. Exacto, entonces eso ahí, al final de cuentas, recaes en ese potencial. Así como vemos a muchos ex-picks de primera ronda o ex-picks top 15 en el draft que simplemente en su equipo original no llegaron a su potencial, y ves que en cuanto agente libre, luego un equipo va y lo firma y un equipo lo trae porque están enamorados de ese posible potencial y que yo como quizás este jugador en el equipo de los 49 de San Francisco no dio frutos, pero yo Ravens de Baltimore creo que sí puedo sacar de todo el jugo que trae ese jugador, ese potencial del que tantos equipos están enamorados y por eso lo hacían un pick de primera ronda. Otro de los prospectos que tenemos es Jalen Hurts, quien jugó en Alabama 2 años, es el quarterback famosamente banqueado por Tua Tagovailoa en el segundo tiempo del campeonato nacional, donde todo el mundo decíamos, ¿qué está pensando Nick Saban? Qué increíble juego. Oh Dios, llega Tua Tagovailoa y gana el campeonato para la Universidad de Alabama. Fue algo en una segunda y 16, ¿no? Algo por el estilo, lanza un bombazo a la zona de anotación en la esquina izquierda y lo anota de una manera espectacular y gana en el campeonato en overtime. Ese juego estuvo, pero wow, esa decisión de Nick Saban es... ¿Qué pantalones? No, fue algo increíble eso. Y bueno, Jalen Hurts, ok, es bueno y tiene potencial, pero no es el mejor lanzador para nada, lejos de serlo, y es un jugador que de hecho precisamente fue lo que llevó principalmente a que fuera banqueado por Tua Tagovailoa, que llegó a un punto en el que no podía lanzar y Alabama no tenía esa amenaza realmente de lanzar. Es un quarterback que no lanza anticipadamente y creo que ese es su mayor problema. Es un jugador que le tiene que lanzar a un receptor abierto por lo general, y ese es un problema cuando estás hablando de jugar en la NFL y jugar en los domingos. Jalen Hurts creo que va a ser un jugador que se va a ir hasta la 4ª ronda. No creo que se vaya en los primeros 2 días del NFL Draft, y eso contesta una pregunta que hacen de que si Hurts está en la 3ª ronda se lo llevarían los Cowboys. Espero con todo mi corazón que no, porque sería muy rápido y los Cowboys tienen necesidades, aparte que tienes que atender en esas primeras 3 rondas. No tienes que irte por un quarterback. En la 4ª ronda podría ser, en la 4ª ronda, pero en la 3ª o antes no. ¿Sabes qué equipo me intriga? ¿Cuál? Para que seleccione a Jalen Hurts. ¿Cuál? Miami. ¿Como un seguro o como un banca o qué? A la Redskins, que draftearon a Robert Griffin III y después también draftearon a Kirk Cousins en el mismo draft. Creo que poder traer a Tua Tagovailoa y reunirlo con Jalen Hurts, que fue su ex compañero de equipo en la NFL en Miami, detrás de alguien como Ryan Fitzpatrick o quizás incluso Josh Rosen, creo que podría ser un cuerpo de ¿cómo se llama? Un cuarto, es que no es cuarto, es quarterback room, pero estoy tratando... ¿El cuarto de quarterback, sí? Cuarto quarterback, eso sí me suena raro, pero bueno. Sala de quarterbacks. Sí, o sea, el equipo de quarterbacks que tiene, o sea, todos los compañeros de la misma posición, creo que será algo interesante que fuera así. Me gusta para un equipo como los Vaqueros de Dallas, quienes... A mí también me gusta. Es inmensamente superior, creo, a Cooper Rush. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves, Dani? No te creas. Y creo que Jalen Hurts podría ser muy bueno. Creo que en un posible lesión de Dak Prescott, pues tienes que cambiar tu esquema ofensivo, pero no tienes que cambiar tanto, porque Jalen Hurts no es tan rápido como la gente cree que puede llegar a ser. Tampoco, ¿no? Como no lo es Dak Prescott. Sin embargo, son quarterbacks que tienen esa habilidad de correr y la tienen para correr muy bien. Ahora, Jalen Hurts el año pasado, a la mitad del año, era candidato a Heisman en la escuela de Lincoln Riley y los Sooners de Oklahoma. Así es. Bueno, y después, nada más para concluir, un último pensamiento de Jalen Hurts. Ahorita hablábamos de cuando estaba en Alabama, se transfiere a Oklahoma, tiene una gran temporada con Oklahoma, termina como un candidato a llevarse el trofeo Heisman. De hecho, que digo, la temporada pasada nadie fue candidato más que Joe Burrow, y de hecho puso unos récords espectaculares de ventaja, de victoria y demás. Pero Hurts, de todas maneras, algo que todo el mundo le respeta y es digno de mencionarse el día de hoy, es un quarterback que lo banquearon, después le pidieron que volviera a entrar en un juego y siempre estuvo ahí para el equipo.
Ganó Tua Tagovailoa al campeonato nacional con él en la banca y fue el primer jugador que fue a la bola a felicitar a todos. Y en ese sentido es espectacular la actitud que tiene Jalen Hurts. Se pone la camiseta sin lugar a dudas. Y último jugador ya para despedirnos de este programa, Jake Fromm, quarterback de la Universidad de Georgia. Este es el otro prospecto que mencionábamos de que en su momento parecía un primer pick en el futuro. Pero realmente todo cambió para Jake Fromm. Se empezó a ir para abajo la producción ofensiva de Georgia en general. No solamente de Fromm, pero como que Georgia dejó de lanzar mucho el balón también en las últimas temporadas de Jake Fromm, sobre todo en el 2019. Pero es un quarterback con muy buena puntería y también es un quarterback que tiene una buena mentalidad para jugar en la NFL. Sin embargo, la fuerza del brazo y otras cosas preocupan a muchos equipos en la NFL. Exacto, eso es el mayor problema en la fuerza del brazo de Jake Fromm. Y sí, temporada de freshman fue impresionante. Había equipos que ya estaban esperando que pudiera ser drafteado este quarterback de Georgia, porque realmente tenía como que una de las mayores promesas. Pero cuando empiezas a bajar año tras año, también es uno de los grandes problemas. Si tu nivel de un año a otro baja y lo vuelve a bajar, eso es como que ya una gran bandera roja. Creo que va a ser el sexto quarterback seleccionado por encima de Jalen Hurts. Yo creo que va a ser el... Creo que Jacob Eason se va antes. Y después se va Jake No, Fromm. yo creo que se va... Y se va Jalen Hurts. Yo creo que antes se va Jake Fromm. ¿Antes que Jacob Eason? No, bueno, no te creas. Es que Jake Eason, de hecho, está rankeado arriba de Jake Fromm en la mayoría de los rankings, ahora que lo estoy pensando. Lo que sí es que creo que Hurts se va después de todos ellos. Ajá. Hurts se va a ir mínimo en la cuarta ronda. Y los otros creo que son candidatos a irse en la tercera. Yo no sé si caiga. Creo que la tercera se puede ir en algún compensatorio, en algún equipo. Bueno, eso es cierto también. Lo-